quedaban entonces Alejandro y Justin para plantear sus reflexiones o preguntas al invitado. Entonces, Ale. Yo quiero aprovechar la presencia de Gonzalo y la verdad que naturalmente me seduce mucho la interna del Partido Socialista, pero me gana un poco más la atención, aprovechando tu visita, del año electoral que se nos viene, ¿no? Una vez instalado el tercer gobierno consecutivo del Frente Amplio, las encuestas empezaron a marcar que a muy poco de instalado, el Frente Amplio perdía un gran número de adhesión de voto, personas que le votaron que ya no estaban dispuestas o por lo menos dudaban si volverle a votar. Yo creo que de alguna manera se había desarrollado la idea de que conforme iban a pasar los tiempos y se acercara el calendario electoral, esa gente de alguna manera, en buena proporción, iba a volver al Frente Amplio. No está ocurriendo eso. Eso es un dato objetivo. El número de personas que no, o que bien se pasaron a otras tiendas, o bien que se manifiestan con intenciones de votar en blanco, anulado, o definitivamente no quieren volver al Frente Amplio, parece ser un número que se mantiene, y si la cosa se mantiene, el Frente Amplio pierde la elección. En ese contexto, cuando yo hablo con los Frente Amplistas, esbozan 1, 2, 3, 7, 8 grandes goles que dice que reivindican su accionar más allá de errores. ¿Cuáles son esos errores que por lo visto están pesando más en la gente, que hace que esos que ya le votaron aparentemente no estén dispuestos a volverles a votar? Yo creo que la expectativa que genera un gobierno del Frente Amplio para nuestra sociedad es grande. De hecho, los primeros 2 gobiernos del Frente Amplio fueron gobiernos de grandes transformaciones. Veníamos de una realidad muy difícil de la vida del país y hubo cambios muy significativos. Bueno, sobre este tercer gobierno creo que también hubo y hay todavía mucha expectativa, porque una propuesta que se plantea como una propuesta de cambio, como una propuesta de transformación, siempre genera, obviamente, expectativa en la gente. El contexto cambió, la economía del país desaceleró su crecimiento, o sea, Uruguay sigue creciendo, contrariamente a lo que pasa con otros países de la región, pero crece menos. Entonces también los recursos que se han distribuido a través del gasto público, a través de distintas políticas, son menos que los que se distribuyeron en gobiernos anteriores. Yo creo que esto tuvo un impacto. Me parece que además hay algunos problemas de empleo, sobre todo en los últimos años, que también han tenido impacto sobre la opinión que tiene la gente y la percepción que tiene la gente sobre el gobierno. Y después hay algunos temas puntuales que también impactaron. Obviamente todo el episodio referido a Raúl Sendic, su renuncia, etcétera, eso sin duda tuvo un impacto. Y así podríamos sumar otros temas que tienen que ver con reclamos legítimos de la sociedad, los que tienen que ver, por ejemplo, con seguridad, con poder profundizar cambios a nivel de la educación. Es decir, son áreas en las que sin duda tenemos que trabajar para poder ofrecer una propuesta superadora, una propuesta mejor. Estas 4 cosas que nombraste, ninguna va a cambiar en estos meses. Por lo tanto, entonces, lo que se viene es la derrota del partido de gobierno, ¿no? Yo creo que algunas de esas cosas están cambiando, que hay políticas que se están llevando adelante para poder dar un salto en calidad, y creo que además la propuesta del Frente Amplio de cara al cuarto gobierno es una propuesta que efectivamente plantea avanzar en todos estos campos de una manera decidida. Creo que este tiempo, el tiempo que queda de acá a la elección, es un tiempo en el que sin duda todo esto va a estar en discusión, y también va a estar en discusión el otro proyecto, ¿no? O sea, está muy bien esto de la crítica, a mí me gusta mucho lo de la autocrítica y lo reclamo siempre. A veces siento que cuando nosotros hacemos nuestra autocrítica, yo por ejemplo digo, nos ha faltado trabajar desde el punto de vista ideológico en generar otros valores, otras lógicas en la sociedad. Cuando digo esto, a veces el que me pregunta sobre la autocrítica no queda conforme, quiere otra autocrítica, no la autocrítica que nosotros hacemos, sino una autocrítica hecha desde otra perspectiva. Bueno, yo creo que las críticas y las autocríticas son importantes, también está bueno ver qué viene después, ¿no? Y yo siento que hay una crítica desde la oposición al gobierno del Frente Amplio que lo que no trae... se corresponde a la autocrítica. Lo que trae es un proyecto de pasado y no un proyecto de futuro. Bien. Entonces me parece que ahí va a estar el debate de cara a la elección que viene. Bien, pero Sibila, tú siempre planteas, yo creo que, ¿no? Ante la realidad objetiva de los votantes que se han ido del oficialismo. Bueno, más allá de lo que crea Gonzalo Sibila, ¿qué tiene que hacer el Frente Amplio para recuperarlos? Más allá de tu diagnóstico, que es más circunstancial y que le tenés fe a la eventual profundización de un nuevo programa de gobierno del Frente Amplio, ¿con qué los recuperan a esos votantes? Bien, bueno, eso es parte de un análisis y de vuelta te voy a decir yo creo porque es mi punto de vista, no es ciencia esto, ¿no? Es una visión de lo que creo que hay que hacer. A mí me parece que lo que se necesita es mucho más cercanía con la gente, más escucha
y en más capacidad de traducir esa escucha en propuestas nuevas, en propuestas de transformación. También dejando claro cuál es el otro proyecto que está en disputa en el país. Y esto no es evadir y decir, ah, bueno, no hablo del Frente Amplio, hablo de los otros. No, hablemos de las dos cosas, porque la elección no se juega entre no nos un paramos abstracto diciendo la restauración es el peor cuco, ni la continuidad lo es, ¿no? Exacto. Bien. Exacto. Justin. Cuando estaba leyendo algunas entrevistas de Gonzalo y veía algunas declaraciones que planteaba como prioridad el cambio a la matriz productiva, y me gustaría leerlo textual, que implica una mirada centrada a los trabajadores y en todos aquellos agentes de la transformación que permitan trascender los límites de una economía para pocos. Una nota que en un medio de prensa hace unos días. Y me pareció interesante, pero quiero ahondar un poco más en esto, más teniendo en cuenta, y que me parece una carencia grande de todos los candidatos, que no se está hablando tanto del futuro del trabajo, donde estamos frente a esta cuarta revolución industrial, donde un estudio del IEM del año pasado mostraba que el 54% de los trabajos en Uruguay corren riesgo de ser automatizados en los próximos 10 años, debido a la automatización, a la inteligencia artificial, a la robótica. También hay muchos que dicen que se van a crear muchísimos más, o sea, no es un tema de ser alarmista. Pero me preocupaba esto, me generaba duda qué es lo que planteabas, qué cambio hay que hacer a la matriz productiva, y también teniendo en cuenta de dónde viene, del Partido Socialista, tomando tal vez algunos regímenes socialistas a nivel mundial que, a mi humilde opinión, son los menos preparados para esta cuarta revolución industrial. ¿A qué te referís con esta declaración, teniendo en cuenta esto que se viene? Sí, no lo planteé tomando como ejemplo ningún modelo externo, ¿no? Sino pensando en nuestra realidad. Yo creo que Uruguay tiene que llevar adelante con mucho más fuerza algunas políticas sectoriales que impulsen sectores productivos que tienen el potencial de distribuir más ingreso, de distribuir más riqueza, de generar mejor empleo, que tenemos que discutir, por ejemplo, la cuestión de la incorporación de la tecnología en la producción. Eso se está haciendo porque es un proceso que tiene que ver con el desarrollo de las propias fuerzas productivas en el mundo, en la región, en el país. El tema es a qué objetivos o a qué fines se aplica la incorporación de tecnología. Si la incorporación de tecnología, por ejemplo, si la incorporación de tecnología, la consecuencia directa que tiene es el desplazamiento de mano de obra, y nosotros no logramos aplicar esa tecnología para generar mayor igualdad, más inclusión, mejora en las condiciones de vida de las personas, bueno, esa incorporación de tecnología no me sirve. La productividad con la gente afuera, digamos, no es la productividad que nosotros queremos. Nosotros queremos... cuando el mundo vaya hacia la incorporación de esa tecnología. Si el mundo va a la incorporación de tecnología con la gente afuera, no me sirve, porque máquinas para vivir peor, no. Máquinas para vivir mejor. O sea, ni el optimismo tecnológico desenfrenado que dice, bueno, incorporamos tecnología y está todo bien, ni el pesimismo tecnológico que dice, ay, qué horrible, ahora viene la tecnología y desplaza el trabajo. No. ¿Qué trabajo? ¿En qué contexto y a qué aplicamos la tecnología? Y yo creo que para eso se necesita política. Una política que tenga claros los objetivos. Es decir, apliquemos sí la incorporación de tecnología, fomentemos la innovación, el desarrollo, sincronicemos esto con políticas que permitan que la gente esté adentro de ese proceso. Bien. La tecnología, déjame hablar una cosita con respecto a esto. La tecnología puede desplazar al trabajo, pero puede crear nuevos trabajos, y es hacia ahí donde se tiene que trabajar, y ahí juega un rol importantísimo, por ejemplo, INEFOP, que es donde va a haber que poner la mirada, sea quien sea que gobierne a nuestro país en los próximos años, va a tener que poner una mirada muy, pero muy crítica ahí en la transformación del mercado laboral y en la transformación de los puestos de trabajo. Me parece que a veces no hay que repetir cosas que se repiten y que salen en un medio y después todos se empiezan a repetir. Yo en los últimos 2 meses tuve 2 reuniones con 2 candidatos a la presidencia, o con 2 precandidatos a la presidencia de la República. En ambas reuniones, estos 2 precandidatos hablaron del futuro del trabajo, hablaron de la transformación de las fuerzas productivas y hablaron del futuro de los puestos de trabajo y cómo tenemos que trabajar, y de la preocupación que tienen estos candidatos con eso. Por lo tanto, me parece que cuando se escriben notas apocalípticas de que los candidatos no están pensando en eso, se debería hacer una llamadita, decir, bueno, che, vos estás pensando en esto, porque la verdad que en las 2 reuniones que tuve, que fueron las únicas que tuve con personas que son precandidatas, en las 2 ese fue el tema central. Por lo tanto, creo que deberíamos, cuando hacemos esas afirmaciones, por lo menos pegar un tubazo antes. Justin, ibas a hacer una repregunta, ¿no? Sí, a partir de lo que decía, creo que hay 2 opciones. Pues me preocupó lo que comentabas de si viene tecnología que deja gente afuera, esa no sirve.
Ahí hay dos opciones, o le cortamos el paso a nivel país a la nueva tecnología o buscamos, y en sintonía con lo que decía Leonora, recapacitar a esas personas que esa tecnología deja fuera. Ese es la opción 1 es una opción que se puede llegar a considerar. No, la opción 1 no, la opción 2 claramente es a lo que apuntaba, es decir, trabajemos en la educación, en la formación de los trabajadores, trabajemos en pensar nuestra matriz productiva para que el proyecto productivo del Uruguay sea dirigido por los uruguayos y por las uruguayas. Y esto me parece que es clave. Este mundo es un mundo muy globalizado y obviamente estamos muy determinados y condicionados por decisiones que no tomamos nosotros. Pero un proyecto de izquierda, en gran medida, esa es la perspectiva que yo tengo, un proyecto socialista, pasa por tratar de incrementar el peso de la sociedad en las decisiones sobre lo que va a pasar. Entonces, más democracia para resolver cómo encaminamos esa transformación productiva que viene, que no la vamos a parar. Lo que vamos a hacer es aplicarla a objetivos que tengan que ver con la liberación humana, con la igualdad, con la justicia y no solamente con el mercado. Bien, Diego. Sí, tú recién decías y hablabas del pasado y del futuro, que el futuro sería el Frente Amplio, el pasado sería la oposición. ¿Qué es el futuro y el pasado cuando el Frente Amplio se ha consolidado como partido tradicional durante 15 años en el gobierno? ¿Qué es el futuro? ¿Cómo lo consideramos? ¿Cómo lo etiquetamos? Yo entiendo, y esta es una opinión personal, que la gente tiene opciones. Puede votar a uno, puede votar al otro. Y son opciones. No hablamos de pasado, porque si no es etiquetar en la política, es etiquetar a unos y a otros cuando el Uruguay es uno solo. No tenemos dos Uruguay, uno partido para el pasado. Y si hablamos de socialismo, ¿el socialismo es el del pasado o es el nuevo socialismo? ¿Cuál es el socialismo? A ver, dos cosas. Primero, esto del Uruguay es uno solo. Yo creo que nosotros tenemos que trabajar para que eso cada vez más sea una realidad. Pero sucede que en el Uruguay coexisten personas y realidades con situaciones de vida muy diferentes, ¿no? Un Uruguay que funciona a una velocidad, que acumula determinada riqueza, que genera determinadas condiciones para su gente, y otro Uruguay, otra situación de muchos uruguayos que lamentablemente siguen viviendo en situaciones que no quisiéramos. Mejoramos mucho esa situación, pero todavía nos falta. Yo creo que para atender eso que nos falta es mucho más idóneo el Frente Amplio que las propuestas que están viniendo de la oposición. Básicamente porque no han puesto el foco en esas situaciones cuando les tocó gobernar. Y en esto también quiero decir, 15 años de gobierno del Frente, podríamos decir 15 versus 160. Están un poco más tradicionalizados y un poquito más viejos aquellos. No sé. Pero me parece que no es el punto. En esos 160 años pasaron cosas distintas también. Y en estos 15 años del Frente también pasaron cosas distintas. Y en los que vengan van a pasar cosas distintas. No fue lo mismo el vallismo de Pepe Valle que lo que vino después en el Partido Colorado, que el segundo vallismo, que las experiencias neoliberales de la década de los 90. Y tampoco va a ser lo mismo el Frente Amplio de hoy que el Frente Amplio de mañana. Esa transformación es una transformación que la hace la gente, que la hace la sociedad. No la hacen los partidos por sí mismos, la hace la sociedad que va cambiando rumbos, que va generando nuevas propuestas, que va generando nuevos caminos. Sibila, justo que tenemos ahora en el Zócalo desconexión entre la ciudadanía y la política, que es un aspecto que tú mencionaste, de hecho va a acercar un poco a la gente la política. También quiero aprovechar el Zócalo para plantearlo desde otro lugar. Y esto va más allá de un partido político en especial, porque lo vemos de todos los frentes esto, ¿no? Sean las acusaciones a figuras de la oposición, sean acusaciones a figuras del oficialismo. Pareciera haber cierta desconexión en cuanto a cómo los ciudadanos percibimos algunas acciones de referentes políticos y cómo desde los propios partidos políticos a esas actuaciones, dependiendo si están adentro o están afuera del partido, son buenos o malos, ¿no? Se les condena o no se les condena. Y acá aprovecho entonces para recuperar la figura de Trías, que realmente después de que se abrieron los archivos checoslovacos, bueno, queda aclarada la situación de que trabajaba a sueldo para la URSS y en el análisis histórico de contexto que se le da a esta figura, el Partido Socialista lo exculpa de alguna manera, ¿no? Entonces, ahí, eso es un ejemplo de desconexión, o por lo menos que cuesta mucho desde el afuera entender esas formas de analizar y luego encasillar a figuras que hacen ruido en el imaginario colectivo, ¿no? ¿Ustedes piensan lo mismo que ese comunicado del Partido Socialista después de que se juntaron los historiadores y entendieron que no le cabe la acusación de espía? Dos cosas. Primero, sobre la idea esta de la desconexión entre la política y la sociedad. Creo que tiene
por lo menos desde el lugar en el que yo lo planteaba, poco que ver con este tema. No, por eso yo dije, sé que lo decía por un lado, pero esto también aplica. Siento que este tema de Trías es un tema que a la enorme mayoría de la gente no le interesa, ¿no? Sin embargo, sí le interesan los temas del trabajo, los temas de la vivienda, los temas de la llamale educación. Sendic, llamale, pensemos en personajes de la oposición también. Oiga, como cada partido guarda y preserva sus figuras, aun cuando desde la ciudadanía se está esperando cierta objetividad, ¿no? Que no la pase por arriba la ideología. Creo que a veces lo que nos pasa es que los partidos tenemos como una mirada demasiado autocentrada, autorreferencial. O sea, nos miramos demasiado desde nosotros mismos y no tanto desde la sociedad. Por eso creo que hay que abrir los partidos políticos, abrir la participación política. De eso se trata, me parece, una renovación en serio. Y creo que esto también implica trabajar los nuevos modos de participación. Es decir, cómo participa la gente haciendo la política, siendo protagonista de la política. Porque también es muy fácil la posición de los políticos son todos un desastre y yo la miro desde afuera, ¿no? ¿Cómo te involucrás? Capaz que no en un partido, desde otro lugar, desde otro curso de acción, y cómo tratamos de que eso contribuya a alimentar un proyecto de país, de cambio, de transformación, de más justicia. Pero ahora voy a la pregunta. Las personas son importantes. Sin duda, y voy a la pregunta sobre Trías, que no la quiero eludir. Nosotros, cuando este tema surge, sale a través en realidad de un video y después de unos artículos escritos de un brasileño, cuando esto surge nos pusimos a trabajar sobre el tema, porque el partido siempre ha tenido una preocupación por apegarse a la verdad histórica y no barrer abajo la alfombra, tal o cual cosa. De hecho, el Partido Socialista fue muy crítico de la Unión Soviética durante todo el proceso soviético y sobre todo del estalinismo para adelante. Eso no se entiende demasiado cómo se Es que no se entiende porque en realidad Trías fue también muy crítico del proceso soviético hasta el último día de su vida. Y esto es lo que la gente tiene que saber. Si Trías fuera un empleado a sueldo de la Unión Soviética, no tiene sentido que escribiera las cosas que escribió. ¿Pero lo era o no lo era? No lo era, no lo era. ¿No es verdad lo que está en este archivo? No, lo que nosotros planteamos a raíz de un trabajo que se llevó adelante atendiendo la opinión de historiadores, de gente que se involucró en el tema, un trabajo que condujo la secretaria general actual, Mónica Xavier, ella fue la que estuvo trabajando en este tema. Llegamos a la conclusión de que Trías tenía un vínculo con la delegación diplomática checa en Uruguay, no de la Unión Soviética. Habría que establecer ahí un matiz. Los que conocen algo del proceso histórico de la Unión Soviética saben también lo que fue la Primavera de Praga, saben lo que fue el enfrentamiento entre los checos y la centralidad soviética en Moscú. Entonces, no era un vínculo con la Unión Soviética, con la KGB, como se dijo por ahí, era un vínculo que en general tenían las izquierdas no comunistas con los checos, y ese vínculo era un vínculo de carácter intelectual. Trías lo que hacía era escribir informes, análisis de coyuntura, como hoy hacen muchas personas para fundaciones extranjeras o para gobiernos extranjeros. Él hacía esto y ese dinero fue un dinero que se aplicó a la política, a la realización de actividades políticas en un contexto de Guerra Fría, muy distinto al actual. Entonces nosotros decimos, espía no, colaboración intelectual sí, y la colaboración tenía que ver con algunas coincidencias, que básicamente eran el respaldo a la Revolución Cubana en el momento en que este proceso empezaba, era el apoyo a los movimientos antiimperialistas en América Latina, y después, bueno, muchos aspectos que todavía no tenemos claros. Sobre esto, capaz que aparecen más materiales y mañana tenemos que revisar algunas posiciones, pero sería muy inconsistente que Trías, que fue el que más reivindicó el pensamiento nacional, el que más reivindicó no calcar ni copiar modelos externos, fuera un agente de la Unión Soviética. No cierra por ningún lado, no lo vemos así, y de la información que recogimos llegamos a otra conclusión, que fue unánime, ¿no? No hubo nadie en la dirección del partido que tuviera una opinión distinta a esta, y fue lo que expresamos a través de esa resolución. Nos podemos equivocar, y si mañana surge algo que nos demuestra que estamos equivocados, vamos a ser los primeros en reconocerlo. Bien. Bueno, Sibila, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. El día de hoy. Seguiremos entonces la interna de cerca cuando se aproximen las fechas. Es en marzo, ¿no? 24 de marzo la elección. El secretariado, ahí está. Nosotros vamos a hacer una pausa y cuando regresemos, reflexiones finales, por supuesto, a partir de las declaraciones de nuestro invitado en los temas que elijan de los que se han conversado aquí. Gracias, pausa y ya venimos.